Queridísimos amigos, ¿cómo están? Qué honor, qué placer, un gusto de nuevo estar aquí con ustedes para continuar con el estudio del libro de Mateo. Hemos llegado hoy al capítulo de la entrada triunfal, entre comillas. No fue del todo triunfal, de hecho, el pueblo no lo reconoció como Cristo, como el Mesías, como el enviado de Dios. No me lo estoy inventando, sino lo dice claramente el texto que vamos a leer en la entrada triunfal. ¿Qué creyó? ¿Qué creía la gente, la multitud? La multitud que lo acompañaba ya en la peregrinación en las últimas semanas antes de la entrada a Jerusalén, y la multitud propia de Jerusalén. ¿Qué dijeron en esa entrada? Lo vamos a ver. Pero me sorprende realmente lo rápido que hemos cubierto los 3 años de ministerio. No es realmente importante en este curso de estudios el énfasis, a ver si me explico, no va sobre la última semana, la pasión de Cristo, ¿no? Aunque reconocemos en este estudio que un tercio del Evangelio de Mateo está dedicado a prácticamente la última semana de vida de Cristo, y todas las cuestiones que hacen, ¿no?, a ese contexto. Los días anteriores a esa última semana, y los días posteriores a la resurrección, la gran comisión. Pero un tercio, casi un 30% del libro de Mateo, que tiene 28 capítulos, hagan esta cuenta, ¿no? Hemos hecho alusión a esta realidad. 2/3 del libro de Mateo abarcan desde el nacimiento, la infancia, el ministerio de los 3 años de Jesús, también Juan el Bautista. 2/3 abarcan toda esa extensión de la vida de Jesús, y 1/3 abarca solamente una semana. Es terrible el énfasis que hacen los 4 evangelios. Realmente hacen más o menos un énfasis parecido en proporciones. Esto yo lo he estudiado, es prácticamente igual. Los 4 evangelios, especialmente los 3 sinópticos, dedican 1/3 de la narrativa a la última semana. Es muy significativo, ¿no? Si nos ponemos a ver estas proporciones, de por sí ya hablan del énfasis natural que hay en esta parte de la vida de Jesucristo, que es su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, que es algo que generalmente se deja de lado, pero que va junto con estas cosas. Pero bueno, hemos pasado ya los 3 años de ministerio. Lo importante es que recordemos que durante estos 3 años de ministerio, Jesucristo y los apóstoles han presentado ante Israel la realidad de que el rey se había hecho presente, el hijo de David. Esto es lo que no podemos pasar por alto. Esto es lo que enseña Mateo. El énfasis del enfoque de Mateo está en que Jesucristo se presenta como rey ante su pueblo, y el pueblo rechaza ese rey. El reino es suspendido, y hoy vamos a ver un pasaje clave con respecto a la suspensión del reino, que está en Mateo, en el capítulo que nos toca hoy. Y yo considero que está entre los 2 o 3 pasajes clave de todo el libro de Mateo, por la sentencia tan categórica y tan dura, tan profunda, y las implicaciones que tiene la sentencia que Cristo hace
al reconocer que Israel ha sido desechado en las instancias de la oferta del reino. Antes, sin embargo, me gustaría leerles una pequeña introducción. Hice un editorial muy breve que apunta un poquito al evento de Jesucristo cuando entra al templo y genera allí un escándalo, expulsando a los vendedores, pero especialmente volcando las mesas de los cambistas. Vamos a entrar en contexto. Dice Mateo 21:12, Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. La escena de la expulsión de los cambistas y vendedores del templo es mucho más que un gesto simbólico, fue un acto de gran impacto social. No solo social, sino religioso y político. Veamos qué implica en términos prácticos, especialmente en cuanto a la cantidad de cambistas, volumen de dinero involucrado y el alcance del caos de este evento. ¿Dónde ocurrió esto? Fundamentalmente tenemos que establecerlo. Sabemos que fue en el templo, pero el complejo de edificios del templo era extenso. ¿Dónde ocurrió esto? Jesús no entró en el lugar santo ni en el atrio de los sacerdotes, sino que esto se desarrolló en el atrio de los gentiles. La zona exterior del templo destinada a recibir a los gentiles que venían a adorar a Dios, pero utilizada para el comercio y el tránsito de los judíos. Este atrio era inmenso. Josefo dice que medía unos 500 metros de lado, lo cual, a juzgar por las excavaciones que se han hecho posteriormente, no estaba tan equivocado. Había espacio suficiente para miles de personas. El comercio en ese sector se había convertido en una feria religiosa oficial bajo la protección del sacerdocio. Evidentemente, la familia de Anás, que era la que comandaba en aquella época. ¿Quiénes eran los cambistas? Bueno, los cambistas, en griego literalmente, eran los cambiadores de moneda, según la palabra que aparece, cambistas. Eran necesarios de acuerdo con el esquema de comercio impuesto por el sacerdocio. ¿Por qué razón? Porque el impuesto del templo debía pagarse en moneda tiroidea de plata, no en monedas romanas u otras con efigies paganas. Esto era todo un problema, ¿no? Miles de peregrinos, decenas de miles de peregrinos llegaban en esa fecha a Jerusalén de todos los alrededores y de otras partes del mundo. Estamos hablando de una fecha especial que es la fecha de la Pascua. Estos arribaban con diferentes monedas que necesariamente debían ser cambiadas. Los cambistas cobraban comisiones abusivas en asociación ilícita con los líderes del sacerdocio. ¿Cuántos cambistas había? Bueno, no hay un número exacto provisto por las fuentes bíblicas, pero el historiador Emil Schurer estima que Jerusalén recibía entre 100.000 y 200.000 peregrinos en Pascua. Tengan en cuenta de que en Jerusalén difícilmente habitaban, en circunstancias normales, más de 25-30.000 habitantes. Se recibía muchísima gente en Jerusalén durante esta semana, ¿no?
Para atender semejante volumen de transacciones, se necesitarían decenas o incluso más de 100 puestos de cambio. Probablemente había docenas de mesas de cambistas dentro del atrio de los gentiles, y muchas de ellas funcionaban en forma permanente, aunque otras se agregaban de manera temporal. ¿Qué volumen de dinero se manejaba en esas fechas de la Pascua, en ese atrio? Bueno, los cálculos son abrumadores. El impuesto del templo era medio ciclo de plata por persona, solo para varones judíos mayores de 20 años. Se aprovechaba esta fecha para pagar la suscripción. Si hacemos el cálculo, solamente un cálculo conservador vamos a hacer, por 100.000 varones judíos, lo cual era perfectamente posible. 100.000 varones judíos que ingresaran a Jerusalén por el causa de la Pascua, eran 50.000 ciclos de plata. 50.000 ciclos de plata. Solamente estamos hablando de el pago del medio ciclo del templo, sin contar los intereses que se cobraban por el cambio de la moneda, la venta de animales. Se vendían animales para el sacrificio de la Pascua, palomas, corderos, etc. Y los precios, lógicamente, en ese mercado, en esas circunstancias, eran precios inflados. Las comisiones por el cambio podían ser del 8 al 12% o más, según las fuentes rabínicas. Haciendo un cálculo conservador, si 100 cambistas manejaban 500 ciclos cada uno por día de cambio más las comisiones, estamos hablando de mínimamente 50.000 ciclos en circulación diario en ese predio. Un ciclo de plata equivalía aproximadamente a 4 denarios romanos. Un denario era un jornal por día. El pago del jornal diario, un denario. Así que 50.000 ciclos equivalían a 200.000 denarios, lo cual equivalía a 200.000 jornales. 2.000 millones de pesos argentinos por día, haciendo un promedio del jornal aquí en Argentina. 2.000 millones de pesos más o menos, haciendo este cálculo que les detallo, se manejaba en el atrio de los gentiles por día. Tengan en cuenta. Jesús volcó las mesas de los cambistas donde había dinero y también registros de ese dinero. Echó fuera a los compradores y vendedores interrumpiendo la venta, y el acto fue una confrontación directa contra los líderes religiosos y contra los intereses de la élite sacerdotal que estaba allí tan arraigada. Jesús demuestra con esto, con esta confrontación, que el reino que él proponía, que él proclamaba, que él ofrecía, no se sometería al sistema religioso que estaba establecido. ¿Cómo lo expresó? Lo expresó de esta manera. Jesús les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron los ciegos y los cojos, y él los sanó. Bienvenidos
al estudio de Mateo. Tremendo, tremendo, escandaloso. Ya uno va entendiendo un poquito mejor por qué se respiraba en el ambiente, en la atmósfera judía en esa época, el escándalo judío. De esto no puede haber dudas. Este escándalo judío, yo humildemente, leyendo el libro de Mateo en especial, y el libro de los Hechos, es la impresión que te deja la lectura de los Evangelios y del libro de los Hechos en esa época. Al final del libro de los Hechos encontramos a Pablo discutiendo con los judíos sobre esta cuestión. Todavía. Fíjense en Hechos 28, Pablo dice, era necesario predicar el Evangelio a ustedes, los judíos, primero, pero puesto que los desecháis, yo me vuelvo a los gentiles, y ellos oirán. Y les cita Pablo una profecía de los profetas mayores. Y dice que ellos se fueron confundidos y discutiendo entre sí, porque algunos decían sí, no, Jesús era el Mesías, y otros decían no puede ser. Y estamos hablando de cerca de, en la década del 60 ya, Pablo estaba teniendo esa discusión. Pablo es decapitado en el 64, más o menos 65. Y está discutiéndolo con los judíos 30 años después de esta narración que hemos tenido. Y el escándalo es todavía una cosa que se ve en la atmósfera. Es tremendo. Y estamos en estas instancias. Voy a pasarme al... Me gustaría, ya que le hemos dado poca bolilla, yo personalmente le he dado poca bolilla al PDF. El doctor Unger, la verdad, es genial. El PDF es genial. Yo les recomiendo a todos los que quieran profundizar en este enfoque del Evangelio de Mateo, que es el enfoque correcto, que es el enfoque mesiánico. Mateo es un evangelio para el público judío incrédulo. No tiene nada que ver con la iglesia. Nada que ver con la iglesia. Qué lío cuando los predicadores y los pastores le enseñan el sermón del monte a la iglesia y tratan de hacer una aplicación. Qué lío que hacen, por favor. Qué lío, qué confusión que le generan a los creyentes aplicarle el sermón del monte a los creyentes de la iglesia. Cuánto que nos falta, Dios mío. Qué mal que enseñamos, qué mal que está la iglesia. ¿Cómo se puede revertir esto? Esto es una incógnita que yo tengo en mi vida, en mi alma, en mi mente todo el tiempo, y una gran frustración, ¿no? De ver tantos cristianos equivocados y confundidos con cosas tan esenciales como esta, ¿no? Mezclar las enseñanzas del Sermón del Monte dadas a Israel en el marco de la oferta del reino a un público, al público de la iglesia, cuya norma está explicada en las epístolas de Pablo, cuya norma de vida, ¿no? El creyente de la iglesia se rige por las enseñanzas de las epístolas de Pablo. Las enseñanzas de Mateo no, de hecho, no solo no son para la iglesia, podemos aprender las lecciones que se les estaban dando a los judíos, pero no aplican a la iglesia las enseñanzas de Mateo. Eran para Israel. Pero no solamente no entiende la iglesia la diferencia, sino que existe un contraste terrible entre las enseñanzas de Mateo y las enseñanzas del apóstol Pablo en las epístolas de Pablo, las epístolas de la iglesia.
¿Cómo revertir tanta confusión durante tanto tiempo? Andá a decirle a vos, ahora, hoy por hoy, andá a decirle a los creyentes que el Sermón del Monte no es para la iglesia. Te consideran un hereje. O sea, a mí no me extrañaría si en algún momento empiezan a aparecer comentarios en la caja de comentarios diciéndome: usted es un hereje con las cosas que está enseñando. O sea, no me extrañaría en lo más mínimo. De hecho, algún que otro comentario ha aparecido con insultos. Lo he tenido que borrar, pero bueno. Bueno, amigos, vamos a tratar de dar lectura un poquito al PDF. Aquí tenemos a lo que dice el doctor Unger. A ver si lo puedo centrar un poquito más. Ahí está. Bueno. Capítulo 21. El rey rechazado entra en Jerusalén. La entrada real en Jerusalén, narrada en versículos 1 al 11, llegó a Jerusalén Jesús como rey. Así es. Llegó Jesús a Jerusalén como rey para cumplir con la profecía de Zacarías. Este es el pasaje al cual se hace referencia. Este es el pasaje que cita Mateo bajo inspiración divina, dándole cumplimiento a esa entrada. Y ahora lo vamos a leer en el pasaje cuál es esta cita. Aunque fíjense, aclamado, ¿no? Aclamado de un modo superficial, dice el doctor Unger, y tiene toda la razón. Ahora lo va a fundamentar. ¿Por qué? Si uno, la turba esa que estaba ahí poniéndole los mantos y la hoja de palmera, ¿no? Las ramas ahí, haciendo una alfombra real para que entre el rey, en realidad no estaban recibiendo al rey. Era una, como dice acá, aclamado de modo superficial por las turbas excitadas. El populacho siempre entra en modo excitación. No le cuesta nada. No le cuesta nada. Es la dinámica clásica y propia de la masa que se deja llevar por las emociones. Bueno, aunque aclamado de un modo superficial por las turbas excitadas, seguía siendo el rey rechazado. Jesús seguía siendo el rey rechazado. ¿Por qué? Pues los representantes oficiales de la nación no le dieron la bienvenida, no le dieron bienvenida alguna en esta oferta inicial, en esta oferta final, porque sí, después de esto ya no hubo más oferta. De hecho, se quitó el reino a Israel en este capítulo 21. Jesús dice: el reino será quitado de vosotros. Los representantes oficiales de la nación no le dieron bienvenida alguna en esta oferta final y oficial que les hizo el rey de sí mismo. Es más, dice Unger, aún esa muchedumbre que gritaba Hosana en cumplimiento de la profecía del Salmo 118:26, y agitaba las ramas, contestaban en términos que significaban rechazo a la pregunta que se les formulaba. Y nosotros vemos, déjenme que les ponga la Biblia, por favor, porque si no, no se va a entender. Fíjense lo que dice el versículo 11. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al hijo de David. Bueno, esto era mucho, ¿no? Pero hay una contradicción acá. ¿Por qué? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto es una aclamación que apunta a un reconocimiento del Mesías. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, esto es importante, diciendo, fíjense lo que dijo la ciudad de Jerusalén: ¿quién es este? Y si hubiera sido el hijo de David, el Cristo, el Mesías,
no había necesidad de preguntar quién es este, pero esto da evidencia de que Jesús todavía era considerado, especialmente en Jerusalén, un desconocido, uno a quien no oficialmente se le legitimaba como el Mesías. ¿Quién es este? Y la multitud, ¿qué dijo? Este es Jesús el profeta. El profeta. Jesús el profeta. Amigos, Jesús el profeta en boca de esta gente no es lo mismo que el Mesías enviado por el Padre. Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, un don nadie para lo que es la nómina que se requiere en la nomenclatura judía, los títulos mesiánicos. Jesús el profeta de Nazaret de Galilea significa que es un don nadie. No existe, no hay un título, una chapa oficial, no está en la profecía, es totalmente desconocido. Jesús el profeta de Nazaret, ¿quién es? No aparece en la profecía. Esto no aparece en la profecía, pero esta es la designación que la multitud da ante la pregunta de los habitantes de Jerusalén, que dice, ¿quién es este? Ah, este es el profeta de Nazaret. Acá el Mesías brilla por su ausencia. Aunque hipócritamente dicen, Hosana al hijo de David. Hay una contradicción brutal. Brutal. A la hora de jugarse, la multitud que lo estaba acompañando, la multitud que le hace el aguante, dice Jesús el profeta de Nazaret. No hay lugar para ningún profeta de Nazaret en la profecía mesiánica. O es el Cristo o no es el Cristo. Y punto. Pero acá no se le da el reconocimiento. Por eso correctamente dice Unger, ni los representantes oficiales de la nación en Jerusalén, ni la multitud reconocían a Cristo como el Rey Mesías. En vez del Rey Mesías prometido, Jehová, Jesús, Dios Salvador, respondían, Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pero ya que el rey y el reino fueron rechazados, habían sido rechazados en la región de Galilea, era necesario que Jerusalén, la ciudad real, tuviera una oportunidad de aceptarla, esta oferta. Y esta era la oportunidad. No había otra oportunidad. Esta es la última oportunidad. E Israel no lo aceptó. Estoy leyendo acá en el PDF. Esta era la oportunidad, pero no la aceptó. Entonces, bueno, vamos a meternos un poquito en el texto. Vamos a ver qué dice el texto. Hoy queremos cumplir el capítulo 21 entero. No es largo, es controvertido, es muy interesante. Pero lo fundamental acá, amigos, es que entendamos que se está dirimiendo este escándalo judío en términos de aceptar o rechazar. Jesús va a ser muy claro, va a decir, ustedes rechazaron y el reino será quitado de vosotros. Vamos a leer desde el versículo 12, ya que cubrimos esta parte que dice Jesús, la multitud decía, el profeta de Galilea, el profeta de Galilea, de Nazaret. Realmente, si hay algunas referencias que no he puesto, pero el estatus
de cualquier persona judía que venía del norte de Palestina, especialmente de Nazaret, era mínimo. No había nadie, de hecho, los fariseos dicen, ¿alguna vez se ha levantado profeta de esa región? Indaga, le dicen en una discusión a Nicodemo, y fíjate, indagá, fíjate, lee la ley, si alguna vez se levantó o se profetizó que algún profeta iba a venir de Nazaret, de la región de Galilea. Claramente no. Pero este era el juego que Dios le jugaba a este pueblo rebelde y contradictor. Si hubieran hecho bien los deberes, como lo hizo Mateo, y hubieran indagado la ascendencia de Cristo, la genealogía, como Mateo pone de entrada en el capítulo 1 para que no quepa la menor duda de que Jesús es el hijo de David, y si hubieran hecho los deberes y se hubieran fijado en los censos que existían, en los registros donde había nacido Jesús, se hubieran dado cuenta que hubieran visto que había nacido en la ciudad de David. Pero bueno, ellos se dejaban llevar por las percepciones y la conveniencia que les representaba más beneficio a ellos. Eso está claro. Fíjense el circo. A ver, la cantidad de dinero. Esto era el Wall Street de Palestina. Era Jerusalén en esta fecha. En el predio ese, otra que acciones se movían. Una fortuna movían. Bueno, no nos olvidemos, esto lo dejo entre paréntesis. Los arqueólogos bíblicos coinciden en que era rarísimo que Anás en esa época hubiera tenido un palacio con más de 60 habitaciones. Eso es brutal. Anás todavía hoy por hoy se puede visitar. Era un palacio con más de 60 habitaciones, con fuentes, con agua corriente, con un predio. Era un lujo que no tenían ni siquiera los romanos en Jerusalén. Esa era la casa de Anás. Allí es donde Jesús está siendo golpeado, acusado, a la mañana, ¿no? Esa mañana temprano antes de la crucifixión, y Pedro está ahí al lado calentándose en el predio del gran templo, de la gran casona que tenía Anás. Están allí. Y es un lugar que incluso tenía vista al templo y al Monte de los Olivos. Un lugar, pero está fuera de orden. Los arqueólogos llaman la atención y dicen, a ver, había judíos adinerados en Jerusalén que vivían en lugares acomodados, pero se había hecho construir una mansión en una ladera de una montaña con vista al templo que tenía más de 60 habitaciones. Era una cosa increíble lo que se había hecho Anás. ¿Quién financiaba eso? La guita esta que ponían los judíos cuando venían para las Pascuas. Era una fortuna lo que se manejaba ahí. Claro, ¿cómo Jesús no le va a decir, ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones? Como dice acá, es una cueva de ladrones. Esto es una cueva de ladrones en vez de una casa de oración. El predio, el patio destinado a recibir a los gentiles que vendrían de otras naciones para adorar a Jehová, no existía, no había lugar para los gentiles. No eran bienvenidos los gentiles. Y el predio ese se usaba para el comercio. No había lugar para recibir a los gentiles. Y esta era una gran tensión entre Jesús y toda esta organización delictiva, política, sacerdotal, que estaba ahí acomodada a sus anchas, junto con la familia de Herodes. ¿Para qué vamos a profundizar, no? Bueno,
realmente el horno estaba, pero no caliente, estaba, imagínense ir a meterse con con los intereses del sacerdocio, con la plata que movían, con el status quo que había. ¿Quién se atrevería? Jesucristo solamente se atrevió legítimamente como el Mesías a poner pata para arriba a toda esa organización. Escrito está, dijo Jesús, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y los ciegos y los cojos venían a él en el templo y los sanaba. Esto es un escándalo. Ustedes se imaginan a la vista de todo el mundo, porque muchos conocían a Jesús y muchos no lo conocían. En ese momento en Jerusalén, y especialmente en el templo, estaba lleno de judíos que habían estado escuchando hablar de la fama de Jesús y ahora lo tienen ahí en directo, sanando gente, haciendo milagros. Cuando los príncipes o los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, los milagros, estaba curando ahí en el templo gente, y a los muchachos, a los jóvenes, ¿no?, que siempre son los que generan más agitación, por la cantidad de hormonas que tiene, nada más que por eso. Los muchachos no se caracterizan por tener seso, sino más que nada un índice alto de hormonas en su sangre. Esto es claro. Bueno, los muchachos aclamando, ¿no?, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Bueno, estamos hablando de la familia de Anás y de Caifás, claramente. Se indignaron. Esto era romper el status quo. ¿Cómo le van a dar el título? ¿Cómo lo van a llamar hijo de David? Bueno, y le dijeron los sacerdotes a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? O sea, era una reprensión. Se les está diciendo, escúchame una cosa, esto que están diciendo te compromete. Te están diciendo el hijo de David, el Cristo, el Mesías. Bueno, los muchachos lo hacían de manera, ¿cómo dice acá? Me gusta esta expresión. Aclamando. Ellos lo hacían de una forma excitada, ¿no? Se dejaban llevar. Yo creo que si se hubieran puesto a pensar lo que esto implicaba, se hubieran postrado ante Cristo en vez de hacer un pogo ahí en el templo en Jerusalén. Pero los viejos, que entendían las implicaciones que tenía darle esta titularidad, le dice a Jesús, ¿vos estás escuchando lo que estos están diciendo? ¿Vos sabés las implicaciones que pueden traer el hecho de que te digan hijo de David? Sí, Jesús ya lo sabía. Esto equivalía a ser y no solamente ser, sino de tentar el título de Mesías. Y Jesús les dijo, sí, yo escucho, lo estoy escuchando perfectamente, igual que ustedes. Sí, les dice Jesús. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños? Fíjense cómo Jesús caracteriza a estos muchachos, ¿no? Ingenuos, con una tendencia que podríamos decir hacia la pureza, ¿no? No hay que negar que muchos de estos ciertamente lo consideraran el Mesías, pero no era la mayoría, eso está claro. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Jesús hace un contraste. Estos que podían ser considerados como niños, como legos en la materia profética, como faltos de perfeccionamiento, ¿no? Porque los que maman todavía no han alcanzado madurez. En contraste con los judíos, con los viejos que conocían la ley, Jesús los reprende. Es una forma muy reprensiva, una retórica muy interesante en la que Jesús le dice, esto que no entienden, me alaban, y ustedes que supuestamente entienden mucho más,
me vienen a cuestionar. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El horno no estaba para bollos. Jesús de noche se volvía todos estos días. Iba a la casa de Lázaro, dormía allí, llegaría, había que patear como 15 kilómetros, de noche, no era fácil, no había calle, no había vereda, no había camino, había unos senderos complicados de piedra, al atardecer, al anochecer, no era fácil, había que patear 15 kilómetros por día más o menos para ir de la casa de Lázaro y volver. Todos los días, a la mañana, cuando Jesús se levantaba en la casa de Lázaro, acá está, versículo 18, por la mañana, Jesús se levantaba en Betania. Claro, no podía dormir ahí porque, primero que no tenía lugar para acoger a sus discípulos, porque hubieran tenido que, era el Cristo, el hijo de David, pero tenía que dormir en la plaza, probablemente, no tenía alojamiento. Pero en la casa de Lázaro sí, entonces volvían, yo creo que un poco por seguridad y un poco por la necesidad de descansar, ¿no? Y comer algo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Tengan en cuenta lo significativo, lo sensible que es este símbolo, la higuera. Ahora vamos a verla. No halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca fruto de ti, por siempre. ¡Wow! Terrible expresión. Y al instante se secó la higuera. Y viéndolo, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que tan pronto se secó la higuera? Bueno, esto viene a representar la falta de vida en Israel, que es la higuera de Dios, que Él cultivó, que Él cuidó, que Él protegió, que Él, ¿no?, dedicó tanto esfuerzo a esta higuera para que diera fruto, y ahí están, no son capaces ni siquiera de reconocer al Rey en Jerusalén. Entre paréntesis, Jesús explica esto ante el asombro de los discípulos. Le dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Esto yo lo pongo entre paréntesis. Esto no hay que sacarlo fuera de contexto. Es Jesús hablando con los discípulos en el marco de la oferta final del reino a Israel. Ellos están apoderados para hacer milagros, para legitimarse como emisarios del rey. Pero esto no significa que vos salgas a tu casa y le digas al auto que te estaciona tu vecino: quítate y échate en la otra cuadra. No. Si los cristianos son increíbles, para sacar versículos fuera de contexto y armar sus propias fantasías, los cristianos somos increíbles, fuera de serie somos. No voy a entrar en este pasaje. Bueno, versículo 23, acá se pone muy interesante. Miren que esto tiene... Nos quedan bastantes versículos todavía. Versículo 23. A ver si entramos. Cuando Jesús vino al templo a la mañana, mientras enseñaba, Jesús llegaba de Betania, atravesaba todo ese camino, llegaba a Jerusalén, entraba en el templo. El día anterior había sido un caos, y Jesús se ponía a enseñar y a sanar. Estaba lleno, miles y miles y miles y decenas de miles de personas había en Jerusalén en esta fecha. Mientras enseñaba Jesús, vinieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Esta comisión era muy jodida, muy jodida. Diciendo, fíjense: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Los están confrontando a Jesús ahí, porque si hay algo claro a esta altura es la autoridad de Jesús.
La autoridad no reconocida del rey de Israel presente en el templo, y la autoridad es más que obvia, y los judíos, más que nada esta comisión política religiosa, viene a preguntarle con qué autoridad viene a ser, si supuestamente la máxima autoridad está en el sumo sacerdocio. Todo el pueblo sabía que era una corrupción absoluta y flagrante. Respondió Jesús y le dijo: yo también os preguntaré una cosa, la cual, si me respondiereis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Quiere decir, ¿estaba legitimado por Dios lo que Juan dijo y el bautismo que administró? ¿O era un invento de él? Ellos entonces hablaban entre sí diciendo: si dijéremos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Porque lo habían decapitado a Juan el Bautista. Estos que representaban el poder. Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. La hipocresía a la enésima potencia, ¿no? No sabemos. Y él les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes no me dicen, yo no les digo. Le paga con su propia moneda. Responde al necio conforme a su necedad para que no se estime sabio en sí mismo, dice el proverbio, ¿no? Bueno, pero Jesús sigue y dice: ¿mas qué os parece? Parábola. Ante la multitud, los va a incinerar en público, ahora se la tienen que bancar. ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Acá aparece otra vez la expresión, ¿no? La expresión del capítulo 21 que está ahí, predomina. Es el desastre de la viña de Israel. Es este capítulo. Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, en mi viña. Los creyentes no se tomen esto a título personal. Nosotros no somos Israel. No pertenecemos a la viña. No, es otra categoría. Acá está hablando Jesús con Israel. Y respondiendo él, dijo, el hijo, ¿no? Dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Una toma de conciencia, ¿no? Lo que se diría. Vino el segundo hijo, y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: yo, Señor, voy. Pero no fue. Pregunta Jesús a la multitud: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras, estos que eran considerados no judíos, no tenían el estatus de judío, bueno, de cierto os digo que los publicanos y las rameras entrarán en el reino antes que vosotros. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan. Ahí salta Jesús otra vez con Juan el Bautista. En camino de justicia vino Juan y no le creísteis. Y no les dijo, al contrario, lo decapitasteis. No le dijo. No le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Como si fuera poco, Jesús le dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual, otra vez la figura, plantó una viña. Este es el Padre, Jehová, Dios el Padre, en su rol de enviar a su Hijo. Esta parábola ilustra, ¿no? El Padre enviando a su Hijo a su pueblo Israel para ofrecer el reino.
Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar. Todo esto es eco de algo que ya decían los profetas mayores. Isaías tiene una parábola muy parecida. Edificó una torre, la arrendó a los labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿se acuerdan que Jesús se enojó con la viña a la mañana? Bueno, no era con la planta, literalmente. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, ¿qué hicieron los labradores? Los labradores serían, en este caso, ¿quiénes ocupan el rol de los labradores? Los judíos, que recibieron el encargo de trabajar en la viña y producir fruto. ¿Qué hicieron los labradores? Tomando a los siervos, que vienen a representar los profetas, como Juan el Bautista, por ejemplo, que acaba de citar Jesús, golpearon a uno y a otro mataron, dedo en la llaga, y a otro apedrearon. Otra vez envió otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, a la postre, les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Escuchen lo que va a decir más adelante sobre esto. Y tomándole al hijo, le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Se acuerdan que Jesús fue crucificado fuera del muro de Jerusalén? Lo excluyeron. Lo tuvieron por maldito y le mataron. Cuando viniere pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dice Jesús en su parábola al público que tenía delante. ¿Se imaginan la tensión que había en el templo en este momento? Ellos le dijeron, contesta, ¿no? A los malos destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a tiempo. Claro, esta era la norma clásica de la sociedad en esa época. Cualquiera entendía esto. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Qué pasaje? La piedra que desecharon los edificadores, el sacerdocio, esa misma ha venido a ser cabeza de ángulo, la piedra principal. Los edificadores que dijeron: che, necesitamos una piedra basal, la cabeza del ángulo, la piedra principal para comenzar la edificación. Tenemos esta que es la mejor, dijeron los profetas. El Hijo, el Mesías, el Rey. No, esa no. Esa piedra no me gusta. Traigan otra piedra. Bueno. ¿Nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores? Esa misma ha venido a ser la cabeza de ángulo, la piedra principal, preeminente de la construcción del reino. Cristo mismo. Dice Jesús: el Señor ha hecho esto. El Señor ha hecho esto. ¿A qué se refiere? A que la autoridad de Dios en poner al Cristo era soberana. Si los edificadores la rechazaban, el problema era de los edificadores. Pero Dios no iba a dar el brazo a torcer. Dios no iba a traer un Cristo a la medida de los caprichos de Israel. El Cristo es el Cristo. El Señor ha hecho esto. Y Jesús pregunta y dice: ¿y esto es cosa maravillosa ante vuestros ojos? ¿Ustedes no se maravillan de que yo esté acá como el Rey Mesías?
no lo terminan de aceptar, no lo aceptan, no lo entienden. Es un asombro. Ustedes están desechando la piedra principal del reino, que la puso Dios. ¿Están maravillados de verme a mí acá delante de vosotros ofreciendo el reino? Por tanto os digo, atención, pasaje clave del Evangelio de Mateo, amigos. Estuve esperando 21 capítulos para leer este pasaje. Yo considero que es el pasaje entre los más importantes de todo el Evangelio de Mateo. Por tanto os digo, dijo Jesús, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación o pueblo que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, haciendo alusión a sí mismo, será quebrantado. El que tropiece conmigo, el que se escandalice de mí, sufrirá quebrantamiento. Pero ojo, sobre quien ella cayere, lo aplastará. Yo no me quiero imaginar en términos simbólicos el peso que gravitaba sobre el sacerdocio en ese momento con las palabras de Cristo dichas de esta manera. El peso que gravitaba sobre esta gente en ese momento, sin duda es como una roca que cae y despedaza o aplasta a una persona. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura lo dice. Fíjense lo que dice este versículo. Oyendo sus parábolas los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Entendieron que hablaba de ellos. Pero cuando buscaron cómo echarle mano, porque la intención era en esta oportunidad llevarlo preso, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos le tenían, tristemente diría yo, por profeta. Jesús dijo, he aquí más que un profeta. Pero ellos lo tenían por profeta. Amigos, ¿para qué vamos a seguir? Ahí termina capítulo 21. La historia sigue y se pone cada vez más tensa. Este pasaje de Mateo es central. Yo considero que es un capítulo fundamental de Mateo para entender el meollo de la cuestión de Mateo. Y creo que en Mateo 21 está el pasaje clave de todo el Evangelio, que es que el reino fue quitado de los judíos y reservado para dárselo a otra generación, a otra gente que produzca los frutos de ella. Podríamos entrar en detalle sobre esto, ¿no? ¿Qué parte le toca a la iglesia? ¿Qué parte le va a tocar en el reino a Israel cuando sea restaurado? Ese es otro tema muy interesante, ¿no? Pero será para otra oportunidad. Amigos, les mando un abrazo. Seguimos la próxima con escatología. Hay veces en que estamos muy parejamente rozando los temas. Son temas que son muy contingentes, ¿no? Las enseñanzas estas, es increíble cómo se solapan, cómo se complementan. Y estamos, yendo adelante. Seguimos la semana que viene, les mando un abrazo, les mando un saludo, me voy a tomar un café con leche con el gato peludo. Cuídense.